Disculpe, ¿dónde se ponen las velas contra las amantes de los esposos? Adentro le dicen, pero persínate. Oiga, ¿a quién rezo contra el adulterio? Arrodíllate y reza por la paz familiar. ¿Rezarle a quién? A nuestro Padre, Señor. ¿Por qué arrodillarse? Para mostrarle nuestra humildad. Pero, ¿por qué arrodillarme si no es mi padre? Mi niña, la iglesia no es para ti. Ve a casa. Cuida a tu hombre tú misma. ¿David Bobik? Hola, Radova, ¿qué haces aquí? Visitando oficinas del gobierno para quitar mi prohibición. ¿Tú no me quieres ayudar? Quiero volver a trabajar. Ya te dije, la decisión sobre ti fue definitiva. No la van a cambiar. ¿No soy buena modelando? La directiva lo decide, no es mi decisión. He servido al departamento por muchos años. Y ese es tu deber civil, Dina. Ярко-рыжим одеялом укрываюсь, я устала. Осень, осень, я готова к спячке. По листочку отрывала, почту с ветром рассылала, нацарапав каждому по строчке. Глаза закрываются, слова осыпаются дожди. Этой осенью во мне разливаются теплом, весной. Впрочем, это потом. Руки ветви опустели, кто летает, улетели. Осень, в осень, я вросла корнями. Под корою стынет сердце, все замерзнет, чтоб согреться, и воскреснет белыми цветами. Глаза закрываются, слова осыпаются дожди. Этой осенью во мне разливаются тепло. Глаза закрываются, слова осыпаются дожди. Этой осенью во мне разливается тепло. Весной мы опять оживем, оживем. Esto fue escrito por Félix Krotsky. ¿Tu ex marido? Sí. Lo quisieron publicar con otro nombre. Aquí nunca me dejarían que sea publicado. Dijiste tener muchos amigos que pueden ayudar a publicar esto. Quiero que este manuscrito salga a la luz. Haré todo lo posible. Lo prometo. Promete que nos volveremos a ver. Claro que sí. Vendré a verte. ¿O tú a mí? Yo no puedo. No me dejarán salir del país. Yo vendré por ti. Y estaremos juntos siempre. Yo te amo.
Eso es personal. No puede llevarse eso, es mío. Kek Teplitsky. Solo fotos. Señor Plaché, ya no lo entretenemos más. Voy a quejarme al consulado francés. Tiene el derecho de quejarse, señor, pero no le conviene. Eso si quiere volver a entrar a nuestro país. ¿Por qué estás aquí? Quiero hablar. ¿Y de qué? ¿A decirme que soy mala? ¿Y cuánto me odias? ¿Que eres mejor? ¿Un trago? Para esto lo necesitamos. Las dos. ¿Qué debo hacer contigo, artista? Matarme. Claro. La prisión por una zorra. Me temo que no tienes otra solución. Me encanta Valerie, lo sabes. No lo tomes a mal. Tengo muchos hombres que me buscan, pero... al que quiero es a Valerie. Tú dime qué debo hacer. Saca tu pasaporte y échale un vistazo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Dice ahí que él es tu esposo? No creo que lo diga. El mío, sí. ¿De qué te sirve? Dame otro. Él no me va a dejar. Eso lo sé. Tenemos un hijo. Se llama Sashka. Él es muy parecido a su padre. Mírate, eres una buena mujer, pero aléjate de mi esposo. No puedo. Me lo he pedido tantas veces y mira. Lo mismo me pasa a mí. Es tan gentil que se gana tu corazón. Eso sí. Mejor, ¿por qué no lo cortamos a la mitad? ¿Cuál mitad quieres? Como legítima esposa, yo elijo primero. Lo necesitas completo. Yo te hubiera dado la cabeza. Es lo que me está volviendo loca. Dijiste en una película: soy tan infeliz como feliz. Valerie es difícil, pero creo que es peor sin él. Hagamos esto. No hay muchos buenos hombres. Así que hagámoslo feliz entre las dos. No olvides tu pasaporte. Ya me voy. Está bien.
Esta mujer la quiero. Eso es todo. Moscú, 1966. Panova, ¿Por qué no llega? ¿No vamos al cine? no vas a ir. Tú vas a vivirlo. Venia, ¿qué te pasa? Mark Owen. ¿El nombre Mark Owen te dice algo? Es el director de la casa de moda Christian Dior. ¿Eh? ¿Y? Ha enviado una invitación para ir a París. Los franceses tienen que enviar a todos para la semana de moda en París. Él envió una invitación personal para la pasarela de París para ti. ¿Y de qué sirve? No me dejarán salir del país. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Quieres hacerme enojar? ¿Por qué? Ayer se reunieron en el partido. No quiero saber esas cosas. Te aprobaron para salir del país. Panova, tú vas a París. Un beso. Benny, ¿es una broma? No. Yekaterina Panova, la nación le da a usted la enorme responsabilidad de salir del país y es un privilegio, ¿entiende? Lo entiendo. Perfecto. ¿Entiende la culpa que pesa sobre usted contra la nación? ¿Cuál? ¿No lo sabe? Sabía los movimientos de su esposo. Sin embargo, no los reportó a sus superiores. No sabía nada. Tal vez no sabía nada y nosotros le creemos. ¿Eso qué significa? ¿Qué? Significa que no fue cuidadosa donde debería serlo. Un soviético siempre debe estar alerta, especialmente fuera. Donde está rodeado de enemigos, por ejemplo, cuando alguien le pregunte, tal vez en una conferencia de prensa, si tuvo algún obstáculo después de la traición de su esposo, díganos, Panova. ¿Qué va a decir? Que no hubo ninguno. Respuesta correcta. Y si le preguntan por qué no desertó junto al traidor de su esposo. Y bueno, dígame, Katia, ¿qué va a contestar? Que yo amo a mi patria y no necesito de otra. Es buena respuesta, Katia, pero creo que podría mostrar más optimismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una lista de la situación internacional de los partidos comunistas en países capitalistas. Está bien, comencemos. Hola. Hola. Rem, ¿me escuchas? Hola. Katia, ¿cómo estás? Mi amor, hola. Katia, ¿cómo te extraño, amor? Yo también te extraño. Sueño contigo todos los días. Y yo contigo. Rem, es una victoria. No sé cómo organizaste esta invitación directa de Dior, pero después de eso no se pudieron negar a dejarme ir a París. Te dije que haría todo para que estemos juntos. Yo te amo, Katia. Y yo a ti mucho, mi amor. Muchos besos. Yo te amo. Adiós. Не имеет значения, кто попросит прощения. Главное, что потом обнимемся. Слишком много потеряно, слишком мало отмерено. Я тебя отпускаю. Gracias por venir. Ayúdame con las formalidades.
para que Vera Ivanova no tenga que bajar. Es un honor para mí ayudar a alguien tan honorable como Vera Ivanova. Los documentos los guarda usted. Sí. Espero que no se pierda y que los documentos solamente queden entre nosotros. Descuide. Es mi trabajo. Nada de esto se perderá. Bien. Hola. Lo acompaño a la salida. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hola, Estepa. ¿Por aquí? Sí. Tenga un buen día. Igualmente. La puerta está rota. ¿Llamaste a otro doctor? ¿Doctor? Ah, sí. Es un especialista. Muy bueno. Acabo mi sandía y me voy. ¿Qué pasa? Eres una tonta. ¡Pero consuélame! Ahora cálmate, no brinques de esa forma, tampoco en el escenario. Sí. Promételo. Se dice pasarela. Le agradezco muchísimo. Cuídate. Ya me informaron quién ayudó a Katerina Panova a ir al desfile de modas en París. Sí, fui yo, lo admito. ¿Por qué te tomaste la molestia? Bueno, ella es una chica agradable que hace bien su trabajo y no tiene la culpa de nada. Puede representar bien al país. Por si no lo sabes, la invitación fue personal a Panova. Y si no la dejabas ir a París, se crearía más controversia. Y no tiene caso. ¿Y esa fue tu única razón para ayudarla? No, cariño. No he olvidado cómo ayudó a que regresaras a mí. Toma, tengo una reunión en 5 minutos. Está bien. Adiós. Te veo luego. Adiós. Adiós. Galia, ¿me planchaste la camisa? Es Mariana la que se encarga de tus camisas. Cierto, lo olvidé. Ya lo veo. Es porque estás ahí día y noche. Te dije que tengo negocios que atender. Ya veo qué clase de negocios. No grites. Yo voy con su tía. La tía Vera. ¿Qué sacas de estar con esa anciana loca y bruja?
Bueno. A ti, a Sashka y a mí, nos dará su casa. Será nuestra. ¿Mm? Qué simpático, ebrio. ¿Te volviste loco? Idiota. Valerie. Valerie. Cuéntamelo todo. Pero primero plánchame una camisa. ¿Tomamos algo de té? Me da miedo ir. Temo que, mejor dicho, me da miedo que no nos volvamos a ver. Sí, te entiendo. Te estresa. Sé que cada decisión es importante. Sí. Bien hecho. Así que no te compliques más. No estarás sola. Tendrás contigo a alguien a quien amas, Katia. Todo saldrá bien. Y siempre te apoyará papá. ¿Mm? Muchas gracias, papá. Katia, hija mía. Y ahora prueba esto. Jalea la hice yo mismo, de frambuesa en casa. Fresca. Rica. Ah. Valerie, comes mucho, dame. Llévaselo a ver. Menciónale mi nombre. Si te pide avena, hazla como te enseñé, con leche entera y... Una pizca de sal, Solo lo sé. una pizca, bien hecho. Eres buena cocinera. Ahora, dame mis cosas, que ya me voy. Te cuidas, ¿eh? Hola, Vitia. Ten un buen día. Sí, Adiós. gracias. Vera querida, toma 20 gotas 1 hora antes de comer y de la otra 15 gotas 1 hora antes también. Me voy a equivocar. Recuérdamelo la próxima vez. Vera Ivanova, no nos veremos en estos días. Ya contraté una excelente enfermera para ti y ella vendrá y te dará las medicinas. Este es el teléfono de emergencia. Dáselo a Valerie, él lo recordará. A mí se me olvida todo. ¿Estás pensando en quedarte en París? No tengo a nadie ahí. Gracias por el almuerzo, Katia. Yo lo traje. Lo hizo Galia. Gracias. Dile que le agradezco. Toma estos aretes. Los 2. Tómalos, son para ella. Gracias, Vera. ¿No es mucho obsequio por un almuerzo? No la envidies. Adiós, mi querida Vera. Adiós, Katia. Cuídala. Tráeme un obsequio de París.
¿Quieres un pan? No. Primero te prepararé un té. Sabe mejor con un té. ¿Cómo se ve? Hermoso. Me queda perfecto. Muchas gracias. Katia, ¿y a qué se deben estos obsequios? Solo quería darles algo por ser mi familia querida. Nos estás consintiendo. Tengo que salir a un viaje largo. No nos veremos por un muy buen tiempo. Cuídate mucho, Katia. Ojalá mamá pudiera verte ahora. Los voy a extrañar mucho. Рано хоронить рано, ветер залечил раны. Поздно вырвать, поздно, больно вспоминать после. Отмените облавы, каждый прав и все правы. Некого винить, кроме одиноких птиц в поле. Остановите меня, пока я на краю, а лучше наоборот, подтолкните вперед. Никто не знает, взлечу я или упаду внизу, уже с интересом. Katia se ha vuelto loca. Ayer comió limones y un día antes comió cebollas. Así nada más. ¿Te lo imaginas? Sí, ha subido de peso, pero no hay problema. Va a tener un hijo y la cuidaré como se debe. Claro, y seré papá. Venia será papá, Katia. ¿Te lo imaginas? Será una niña, estoy seguro. Claro que ella piensa que será un niño, pero yo sé que será una niña. ¡Ya llegamos, niñas! ¡Llegamos! ¡Qué emoción! Ya llegamos, alístense. ¡Muévanse todas! ¿Por qué estamos sentados? No tenemos tiempo Не suficiente. дают сказать слово. Раньше дело нас судят. Одним словом, мы люди. Остановите меня, пока я на краю, а лучше наоборот, подтолкните вперед. Никто не знает, взлечу я или упаду внизу. Уже с интересом толпится народ. Остановите меня, пока я на краю, а лучше наоборот, подтолкните вперед. Никто не знает, взлечу я или упаду внизу. Уже с нетерпением толпится народ. Adelante. Adelante, chicas. Subamos. Por favor, Elena. Ven conmigo. ¿Qué? Venia, tengo que decirte esto. Ahora que volamos a París, me quedo y no voy a regresar. No regresaré. No lo entiendo. Me quedaré a vivir en París. ¿Te volviste loca? Es una catástrofe. Katia, tú trabajaste tanto por tu nombre y la gente te adora. Eres la estrella. ¿De verdad quieres arruinarlo todo? Te van a destruir, Katia. Nunca te perdonarán. Venia, eso no me importa. Tengo otra oportunidad. Voy a tener un hijo de Rem. Él me espera en París. Vámonos. ¿Con permiso? ¡Con permiso! ¡Déjenos pasar!
está pasando? Esto es un error. Rápido. ¿Qué pasa, Venia? ¿Qué? Tengo ¿Qué permiso está de haciendo? salir. Tengo que Disculpe. subir al avión. ¿Qué pasa? ¡Venia! ¡Suéltame! ¿Por qué se la llevan? Tenemos que subir. ¡Ella es la estrella! ¡Dios, ven acá! ¿Por qué se la